Bienvenido, éxitos. Buenas noches, Catiusca. Buenas noches, Pedro. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Yo quiero partir por esta información que se conoció de lo que va encontrando el Ministerio Público respecto a indagaciones, individualizando responsabilidades por las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno de la presidenta Boluarte. En el caso particular de Ayacucho, ¿cómo es que se llega a esta conclusión, doctor Quispe, de que el teniente coronel del ejército peruano, Jimmy Alex Bengoa Bellota, sería investigado como presunto autor directo del delito de homicidio calificado? Mire, sí, la Fiscalía el día de hoy ha notificado una disposición fiscal en la cual, después de las declaraciones que se han tomado a los militares que han participado en los hechos, después de visualizar las cámaras de seguridad, los videos entregados por los familiares de las víctimas que aparecen en las redes sociales, después de las necropsias y demás, y la constatación en el lugar de los hechos que han hecho, han podido verificar y establecer que este señor Jimmy Alex Bengoa Bellota, teniente coronel, formaba parte del grupo 2 que estaba a cargo del coronel ejército peruano Carlos Vegas Pérez, quien, según los demás militares que declararon en esta investigación número 67-2022, han señalado pues que las balas provenían de atrás, que este señor que con su grupo estuvo de avanzada y que se ha identificado que solamente participaron miembros del ejército, no de la policía, y que por el lugar donde estaría ubicado este señor Bengoa Bellota, habrían provenido los disparos desde larga distancia, como obran en los certificados de necropsia, ¿no? Y así también por las declaraciones de otros efectivos militares que han declarado a esta fiscalía y que definitivamente han dado con la identificación de esta persona, que sería el primer militar identificado de 2 muertos de los 10 en los casos de protestas sociales, en este caso en la ciudad de Ayacucho, ocurrido el 15 de diciembre del año pasado. ¿Y el acusado del militar ha declarado ante la Fiscalía? Ahora va a pasar a otra condición, porque todos han declarado como testigos inicialmente. Recordemos que en esta carpeta fiscal se estaba investigando a los militares Antero Rosendo Mejías Cajadío como jefe de la macro región militar de Ayacucho, y Jesús Amarildo Vera y Pensa, comandante general de la segunda brigada de infantería militar de Ayacucho, como autores mediatos y contra los que resulten responsables. Por eso es que se llamó a todas las personas que fueron, aparecieron sus nombres, acuérdense ustedes, en el plan de operaciones que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por disposición de un juez de investigación preparatoria de Lima, a petición de la doctora Mirela Coronel, que es la encargada de la investigación, pues tuvo que entregar el plan operativo que hace más de 5 meses se lo había negado a la Fiscalía de la Nación, aduciendo que eran de secreto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han ido citando a todas las personas que aparecían en ese plan de operaciones, y se ha ido cerrando el círculo hasta que terminó con esta primera identificación de los muertos de los ciudadanos Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra, doctor Quispe, no mayores de 20 años, ¿no? Doctor Quispe, el círculo que se fue cerrando fue a consecuencia de ¿qué? De que los testigos señalaban, los demás militares entrevistados por la Fiscalía señalaban directamente al teniente coronel del ejército peruano, Jimmy Bengoa, como el responsable de las órdenes que se dieron para que disparen contra la población civil. No, no es así. Interesante la pregunta, pero no. Lo que los militares nunca van a aceptar que hemos visto a mi compañero, disparar. Lo que se ha hecho es identificar los puntos de donde venían las balas, ¿no? De donde según las pericias se habrían producido o habrían estado los militares. Cada cual han estado en una esquina, cerca al cementerio, cerca al aeropuerto, a la plaza de armas, etcétera, y de acuerdo a la ubicación de ellos,
es que la Fiscalía llega a determinar, porque dicen, el grupo 2 estaba en la esquina y de esa esquina justo provino el disparo, y ni siquiera pues han señalado que es el jefe de esa brigada o de ese grupo operativo el que ha disparado, sino lo vieron en el lugar de donde salían las balas a este señor Bengoa Bellota, ¿no? O sea, perdón, Katiuska, es bajo una presunción de la Fiscalía la que se le responsabiliza al teniente coronel Bengoa. Siempre mientras no haya una prueba en contrario, mientras la Fiscalía ha determinado a esta persona como presunto autor directo, es que se le pone así sobre la base de lo que le he dicho, ¿no? De estas declaraciones, pero sobre la base sobre todo las pericias y de las declaraciones de las personas que han estado en el lugar de los hechos y que han podido identificar a militares en tal lugar. Entonces, no es una conclusión, digamos, a priori, sino es una conclusión conjunta que hace el Ministerio Público y que determina que esta persona estaba en el lugar donde se produjo el disparo y es el que disparó efectivamente las armas. Ahora, contra él se está, digamos, acaba de disponer, recién justo antes de la entrevista nos han notificado que se ha aperturado una carpeta independiente solamente contra este señor Jimmy Alex Bengoa Bellota para que no interfieran las investigaciones que ya están haciendo en esta misma carpeta. Un primer identificado ha salido a otra carpeta fiscal. Así es, y entiendo la preocupación de mi compañero porque lamentablemente frente a esos hechos la pita se rompe por el lado más débil. Claro. Si se comprobase que es culpable, hablaríamos de un autor mediato, pero eso no está eximiendo de responsabilidades a un autor intelectual, porque la orden viene de arriba. Ellos no se mandan solos, los militares se rigen bajo autoridades superiores. Justamente lo que le decía Pedro Katiuska era que tanto el señor Vejías Cajadillo como Jesús Amarillo Vera y Pensa están en esa investigación 67-2022 como presuntos autores mediatos, ¿no? Y de ahí se va formando lo que es la cadena de mando. ¿Por qué? Porque si estos señores, al final de la investigación, la Fiscalía logra determinar que fueron los que dieron las órdenes para que estos grupos operativos disparen a matar a las personas, ¿no? Porque en primer lugar no tenían por qué estar ahí porque estaban con armas de uso militar y eso no se puede utilizar en un control de disturbios, entonces tiene que haber dado la orden. Y como usted bien dice, la orden viene de arriba, claro, y esa orden tiene que haber salido del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como ya lo dijo en la declaración en la Fiscalía de la Nación, le informaban a la señora Dina Boluarte de manera periódica, pero que la declaración más contundente y más fuerte ha sido del ex ministro del Interior de esa época, que estuvo como ministro entre el 10 de diciembre y el 20 de diciembre del año pasado, el señor Cervantes, quien ha dicho y se ha ratificado en que todos los días iban a la presidencia del Consejo de Ministros y a Palacio de Gobierno, que está al costado, para informar sobre los muertos y heridos. Entonces, es falso que la señora Dina Boluarte y el señor Otaro nos enteramos porque por los medios de comunicación. Inclusive han ido más allá este señor Cervantes, ha dicho que se hacían, no recuerda bien si se hacían papelógrafos o PowerPoint, donde se les decía todo al pie de lo que estaba pasando sobre la situación en los conflictos sociales en cada región. Entonces la señora Boluarte definitivamente y este jefe de comando conjunto no se van a salvar en las carpetas fiscales donde están siendo investigados, ¿no? Sin embargo, doctor Quispe, el presidente del Consejo de Ministros, Otaro Ala, precisamente hoy día mencionó ante la OEA que en estos casos que vinculan a miembros militares o policiales por las muertes en las protestas en contra de ese gobierno, no habrá impunidad y que además seguirán colaborando con la investigación fiscal. Es lo que sostuvo ante la OEA. Mire, yo le podría decir que el señor Otaro, con conocimiento de causa, porque he estado en su declaración del señor Otaro en la Fiscalía de la Nación, es un gran mentiroso. Es un gran mentiroso porque el señor dice que va a colaborar y todo, y luego cuando va a declarar dice me voy a redimir o me voy a decir que en la respuesta a todas estas preguntas ya las hice en mi primera declaración, entonces no tengo nada más que agregar. Eso es contribuir
y mentir a la autoridad, es decir, yo me enteré por los medios de comunicación cuando hay dos autoridades, como el jefe de comando conjunto y además el propio ex ministro de Interior, y con un adicional, pero digamos en menor escala, el señor que fue jefe del Consejo de Ministros o presidente del Consejo de Ministros, el señor Angulo, que también dice algo en ese sentido. Entonces estamos viendo que ellos están obstruyendo la investigación y ante los organismos internacionales el día de hoy se han ido a como su último recurso, porque hay que recordar, Pedro, que el día 11 de noviembre ellos están citados por los organismos internacionales para que den cuenta sobre las recomendaciones, el cumplimiento y la implementación de las recomendaciones que sobre estos conflictos sociales vienen haciendo. Entonces yo no entiendo para qué se han ido 4 ministros del día de hoy, han estado ahí, cuando ya el 11, menos de un mes, tienen que dar cuenta de todo lo que han ido avanzando, y todo lo que han ido avanzando, sí, se da pie a que se le entreguen documentos, van a decir en las declaraciones de ellos que la señora Boluarte guardó silencio, que este señor está mintiendo, entonces definitivamente que no están coadyuvando en la investigación de la verdad de estos hechos. Ahora, sobre eso, ¿cuánto ha avanzado, cuánto le ha dado cumplimiento este gobierno frente a las recomendaciones que dio los organismos internacionales? Recuerdo que una, y considero que es la principal, fue el crear fiscalías especializadas en derechos humanos y el tener a personas capacitadas y con experiencia en ello. ¿En eso se ha venido trabajando e implementando? Qué buena pregunta, Katiuska, porque me permite responderle de la siguiente forma. Nosotros decíamos, el equipo de fiscales encargados de investigar las muertes en protestas sociales, fueron 12, incluida su coordinadora, de los cuales 10 no tenían especialidad en derechos humanos y solamente 2 tenían especialidad en derechos humanos. Pues bien, mire, este primer caso donde se identifica el primer autor de 2 muertes ha sido por la señora Mirela Coronel Molero, que es una persona que sí tiene experiencia en derechos humanos y que se ha sabido cómo enrumbar este caso. Y de otro lado, cuando usted señala que otra de las recomendaciones era que se formen Fiscalía de Derechos Humanos, Katiuska, se está formando Fiscalía de Derechos Humanos en la localidad de Chachapoyas. Dígame usted, ¿en Chachapoyas ha habido conflicto social? ¿Ha habido muertos, heridos? O sea, se está poniendo en lugares donde no hay conflictividad social, ¿no? Y que en algunos casos los han dejado sin fiscal, en otros casos los han cambiado y no los han repotenciado como han debido repotenciar el equipo especial, que recién lo están haciendo, pero casi a última hora, como que acercándose al plazo donde el Estado va a tener que decir, mire, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero inicialmente acuérdense ustedes que la Fiscalía recién creó el equipo especial en marzo y que operativamente entraron en funciones en abril y en otros en mayo. Entonces, por ejemplo, yo no sé qué respuesta van a dar sobre la investigación en Pichanaki. Esa investigación está bastante lenta, donde casi no se han hecho mayores detalles. Nosotros recién estamos ingresando a ese caso y nos han informado eso, ¿no? Entonces, ahí también ha habido muertos y heridos, pero poco se sabe de estos muertos y heridos en otras regiones distintas, a Puno, a Apurímac, a Cusco, a Ayacucho, ¿no? Bien, doctor Quispe, y justamente hablando del tema de derechos humanos, cuyas fiscalías están siendo creadas de forma nominal, no tanto real, con el personal necesario, el presidente del Consejo de Ministros también ha hecho referencia ante la OEA respecto a estos procesos que se le están siguiendo al Estado peruano por denuncias sentadas por los terroristas Florindo Flores y Víctor Polay Campos, quienes denunciaron haber sido víctimas de torturas dentro de cárceles peruanas. Y él ha pedido a la Comisión Interamericana que se archiven esas denuncias contra el país. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que es una intromisión directa del propio Ejecutivo, que para eso tienen a sus agentes, digamos, del Estado, que nombran para defender al Estado frente a la demanda que hace un ciudadano peruano ante el sistema interamericano. Porque la persona que demanda al Estado a nivel internacional lo hace como Estado, no a una persona X, no a un juez, a un fiscal,
etcétera. Entonces, si el señor Otárola ha ido a hacer eso, primero hay una intromisión, y segundo, él no puede decirle pues a las autoridades que estas personas sean terroristas, sean delincuentes de organizaciones criminales o no les acepten las demandas que presenten, porque no están presentando, y eso que el público tiene que saberlo muy clarito, no están presentando demandas para que se les anule sus juicios acá, para que se les absuelva, se les dé un nuevo juicio. Ellos están bien condenados y han sido condenados por el delito que han cometido. Lo que están presentando una demanda, como cualquier persona, que puede ser amparado o no por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no, como dicen, el papel aguanta todo, será la comisión la que determine si está dentro de los estándares donde se ha violentado alguna disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces es ahí donde la comisión es la que va a tomar en cuenta si es que realmente se ha producido un acto de tortura o no dentro de los penales contra estos señores, que finalmente están bien condenados por el delito que han cometido, vuelvo a repetir. Pero no se les puede decir a la comisión, ¿sabes qué? No le acepten esto porque son terroristas, porque estaríamos discriminando. Le doy un caso rápidamente, Pedro y Katiuska. El 10 de mayo del año 1993 se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de una persona que había sido violentada sexualmente dentro de un grupo operativo de la DINCOTE acá en Lima, ¿no? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el año 93. Ella fue bien condenada por el delito de terrorismo, estamos hablando de Gladys Espinosa González. Entonces, ella ha sido condenada por pertenecer al partido MRTA, a la organización política terrorista MRTA, mejor dicho, organización terrorista MRTA, en donde ella fue violentada sexualmente y su esposo, que también pertenecía al MRTA, le quisieron hacer pasar como un accidente automovilístico cuando a su esposo lo habían torturado de una manera horrenda, y que finalmente ella denunció por el hecho de la violación sexual. Y la Corte Interamericana, y eso es bueno que lo lea mucha gente, en la sentencia el 20 de noviembre del año 2014, es decir, 21 años después, recién falla a favor de la señora Espinosa González y le dice, sí, el Estado ha cometido una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto tiene que ser sancionado. Entonces, lo que no es cierto es que se estén indemnizando a terroristas simplemente por el delito que han cometido. No, es por la obligación del Estado de preservar la vida y la integridad de las personas, que es un derecho constitucional. Entonces, no caigamos en esas falacias en donde dicen, se indemnizan a terroristas. No, ellos están bien condenados, han sido condenados acá en tribunal de la Sala Penal Nacional, que vería este tipo de casos. Pero también se ha producido violaciones, no solamente ahí, sino también otro hecho que ocurrió el año 92, el 27 de julio del año 92, también a otra persona que no se puede dar su nombre por la edad que tenía, de iniciales MMB. Bien. También se le violentó en una dependencia militar cuando estuvo detenida 5 días, ¿no? Bien, entiendo que eso es un tema amplio para el debate, ¿no? Quizás podemos discrepar, pero le agradecemos a usted por su opinión y sobre todo por dar esta postura técnica de lo que podría pasar en la CIDH frente a estos dos terroristas que están pidiendo. Y lo que significan esos procesos. Y lo que significa, lo que ha dicho Otárola es que están abriendo heridas antiguas y es doloroso para todos los peruanos, pero le agradezco por su explicación. Juan José Quispe, abogado penalista de IDL, aquí en Exitosa. Como siempre, muchas gracias, doctor Quispe. A ustedes, gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches. Son las 7:53.